Y ya estamos en comunicación con el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Roberto Navarro? ¿Cómo está, Roberto? Un gusto saludarte. Igualmente. Contame, ¿qué viste en la jornada financiera de ayer, Jorge? Bueno, un problema típico de corrida cambiaria, en un proceso de inestabilidad que es parte de un problema medular de la economía argentina. Es decir, yo siempre he sostenido que en la República Argentina se han tomado 3 decisiones históricas que han condicionado severamente en 213 años de historia institucional. Eso significa que primero distribuimos la tierra. Esa tierra fue apropiada por una oligarquía terrateniente que demoró el proceso de centralización, que generó una alianza estratégica con la principal potencia de la época, que fue Inglaterra, en el marco de la División Internacional del Trabajo, sobre la base de un modelo aeroexportador y la centralización portuaria del país. Muy bien, eso originaron 3 cuestiones básicas que se observan a través del tiempo histórico. Primero, una restricción externa, es decir, insuficiencia en la oferta de divisas en el mercado formal y excedente en el mercado informal vía retroalimentación de corridas cambiarias y fuga de capitales en procesos concentrados de la economía. En segundo lugar, un plan energético que favorece la concentración, pero genera serios problemas de carácter fiscal para su sostenibilidad y afecta claramente el desarrollo del mapa productivo del país y el consumo de los usuarios. Y en tercer lugar, una logística integrada absolutamente deficiente que genera una matriz productiva que es insuficiente para el ejercicio de la soberanía económica a largo plazo. Entonces, lo que tenemos es un problema de inestabilidad cambiaria que promueve una inestabilidad macroeconómica de origen crónica, que concentra la economía y que obviamente promueve la especulación financiera de carácter sistemático. Acá lo que hemos observado es, en primer lugar, que el agravante de la combinación de pandemia, conjuntamente con la guerra Ucrania-Rusia, más la cuestión de la sequía, generan insuficiencia en la oferta de divisas. Y eso genera ataques especulativos. Y obviamente en el marco de un programa con el Fondo Monetario Internacional, que en definitiva, en vez de ayudar, hasta el momento ha demostrado serios condicionamientos y restricciones. Aunque es necesario advertir que discutiendo siempre más de lo mismo no vamos a poder resolver el problema. Entonces yo propongo por lo menos discutir algunas cuestiones básicas. Primero, Argentina y el mundo tienen que discutir un régimen multimonetario de otro alcance cualitativo. Segundo, la moneda de curso legal de base digital, de carácter obligatorio para ejercer señoreaje y reducir y eliminar la informalidad para mejorar la sostenibilidad fiscal. Tercero, hay que discutir seriamente el régimen de blanqueo, porque si hay 261.000 millones de dólares de divisas no declaradas, esto es un problema serio, y si no resolvemos los problemas de dólares o de moneda extranjera, vamos a tener dificultades permanentes y someternos a este tipo de ataques especulativos. Y por último, cómo desactivar la bomba LELIC a través de un proceso gradual de inversiones para la producción de bienes y servicios o la ejecución de obras de infraestructura con securitización de la liquidez y el flujo futuro. La verdad es que si nosotros no hacemos algo claramente disruptivo y no definimos un modelo alternativo, yo sinceramente observo que estos vaivenes los vamos a tener todo el tiempo. Y acá no hay sinceramente lugar para acuerdos estratégicos con países o con organismos multilaterales o nada por el estilo, porque está claro que sinceramente eso no resuelve el problema. Es decir, vos decís que los cambios en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional te pueden sacar de la coyuntura, pero vas a volver a tener el mismo problema, ¿eso decís? Totalmente, porque está claro que las 3 cuestiones que se toman como base del acuerdo, que tiene que ver con reducción del déficit fiscal, en segundo lugar, acrecentamiento del volumen de reservas, y tercero, no financiamiento monetario del déficit fiscal, genera un problema de estancamiento y frente a shocks externos o internos, definitivamente agudiza los problemas de acumulación de reservas y en consecuencia genera señales que tienen que ver con impacto inflacionario severo y una afectación del nivel de actividad. Entonces, antes teníamos un problema inflacionario con actividad, ahora tenemos un problema inflacionario con disminución de actividad que impacta en la tasa de crecimiento de la economía, que va a perjudicar en la generación de empleo, y eso naturalmente agudiza los problemas de carácter social. O sea, Argentina tiene un problema de carácter estructural. El salario, que era el primero de América Latina,
en materia de salario promedio, salario mínimo vital y móvil, pasó a ser el séptimo. Entonces tenemos licuación del salario real de los trabajadores formales, niveles de deterioro extraordinario del salario de carácter informal y aumento de la informalidad. Y tercero, tenemos un problema serio de inserción en el mercado internacional, porque nuestra matriz productiva tiene altísima dependencia de muchos insumos o bienes intermedios de carácter importado. Entonces, eso automáticamente, frente a ataques especulativos desde el punto de vista cambiario, lo que genera es señales de precios, y estas señales de precios genera impactos inflacionarios y obviamente genera zozobra colectiva en la gente, y esto es un dato objetivo. Acá tenemos un problema de aumento en el precio de los bienes durables, de los bienes alimenticios, tenemos la energía, pero la verdad lo que tenemos que hacer son los incentivos necesarios para que la producción de bienes y servicios reduzcan los precios finales, y naturalmente repongamos los precios relativos y favorezca a las familias. O sea, creo que estamos haciendo políticas coyunturales que no son sostenibles en el tiempo y están agotadas en el modelo estructurado originalmente. Entonces yo lo que creo es que hay que barajar, dar de nuevo y tener claramente un liderazgo que sea absolutamente necesario para hacer estos cambios. ¿Está pidiendo el fondo para entregar los desembolsos una devaluación? ¿Qué pensás que pasaría ese devalúo ahora? Bueno, claramente lo que uno tiene como experiencia global es que la devaluación es sinónimo solamente de deterioro del salario, pero finalmente no implica aumento de la competitividad ni base exportadora creciente. Entonces, ese es el tema central. Si los ataques de carácter especulativo son solamente para generar un proceso de devaluación que finalmente no resuelve ningún problema, si no lo puede agudizar. Entonces, creo que primero y principal, es necesario establecer una recomposición desde el punto de vista de la autoridad política, generar un mecanismo de concertación política, económica y social. Estamos en una transición de carácter electoral, pero es absolutamente indispensable generar esta visión holística, sistema integral de cómo vamos a resolver este problema. Esto no lo vamos a resolver hablando solamente, sino que lo vamos a resolver generando un liderazgo que tenga un plan holístico, sistémico, integral, y que tenga equipos para instrumentarlo y que defienda el interés nacional. Porque acá hay un problema... Vos decís eligiendo un candidato que genere esa confianza. Sí, yo creo que tenemos que tomar una decisión dentro de nuestro espacio, que puede ser... No tengo la varita mágica para decir si esto se resuelve con primarias o si se resuelve con candidato único. Lo que sí te digo es que esto no se resuelve sin un plan, no se resuelve sin equipos sólidos y no se resuelve sin liderazgo. Entonces, la metodología y la fórmula para hallarlo, bueno, es parte del debate y la discusión que nos debemos internamente. Pero lo que me queda claro es que las elecciones para el año 2023 tiene 3 etapas. Primero, las elecciones primarias abiertas, obligatorias y simultáneas, que es una elección de carácter disperso con probablemente 3 tercios. Entonces ahí lo que hay que trabajar es, primero, en la solidificación de lo que yo denomino el voto territorial y geográfico, es decir, la alianza estratégica de nuestro espacio del norte grande con urbano bonaerense sur y conglomerados más pobres del centro del país. En segundo lugar, es necesario tener el voto gestión, porque definitivamente muchas de las gestiones, en términos de garantía de derechos y acciones concretas de obras de infraestructura, tienen un impacto en el mejoramiento de las condiciones de ciertas poblaciones o localidades. En tercer lugar, me parece que es absolutamente esencial recrear la mística de nuestro voto ideológico, doctrinario, filosófico o de componente histórico o cultural. La verdad es que nosotros hoy parecemos más a un partido conservador que la expresión típica de la rebeldía peronista. Entonces, hoy Milei crece porque expresa rebeldía. Él expresa rebeldía contra la casta política. Nosotros tenemos que expresar rebeldía contra la casta corporativa, que todo lo destruye. Entonces, no puede ser que alguien pueda ganar votos solamente denostando a la casta política, como él dice, y simplemente lo hace mandado por las corporaciones, que son los que tienen el poder permanente. Ahora, hay un problema nuestro. Nosotros no tenemos que ser esclavos de las corporaciones ni tampoco empleados de las corporaciones. Tenemos que tener el vigor, la personalidad y el coraje necesario para plantarnos frente a los poderes de turno. De manera que ya sabemos muy bien cuando las corporaciones mandan a sus empleados o a sus esbirros a hacer determinado tipo de obras y acciones. La verdad es que hasta ahora
ya lo hemos observado con Macri. Él hizo todo lo que las corporaciones le pedían y cómo terminamos. Entonces, me parece que es absolutamente necesario plantarnos en ese sentido. En segundo lugar, una vez que consolidemos la posición de recuperación de nuestra mística política y de la militancia activa sobre la base de recrear un espacio de rebeldía política, bueno, lo que tenemos que hacer es solidificar lo que es el voto con la matriz sociológica, es decir, lo que puede votar un trabajador, un docente, un médico, un enfermero, una pequeña y mediana empresa, un emprendedor. El segundo voto, que es muy importante, es el voto expectativa, que tiene que ver con el voto programático. Y por último, claramente, el voto afectivo, que es transversal. Ese voto afectivo que tiene que ver con la recreación de la mística de quién puede efectivamente defender los intereses del pueblo y de la nación argentina. Entonces, digamos, esto es muy claro, porque Perón lo tenía muy claro. Él decía 2 grandes objetivos: la grandeza de la patria y la felicidad del pueblo; 3 grandes banderas: soberanía política, independencia económica y justicia social. Eso permanece inmanente, debe formar parte de este pacto democrático que es necesario recrear a partir del liderazgo político. Por eso yo creo y estoy convencido que en elecciones generales esa posición se va a solidificar, y después en el balotaje es una lógica binaria. Y la lógica binaria que se va a debatir en la Argentina es ¿Estado sí o Estado no? El Estado tiene que servir para la capacidad regulatoria, el estado de bienestar, garantizar derechos de calidad. Bueno, eso lo podemos hacer nosotros. Los opositores lo único que quieren es destruir el estado de bienestar. En segundo lugar, me parece que es absolutamente esencial que el Estado tiene la capacidad regulatoria necesaria y debe llevar como marca inmanente el tema de la distribución del ingreso, tanto espacial como territorial, como funcional e intertemporal. Eso lo podemos hacer nosotros, desde nuestra historia, desde nuestro compromiso con la gente. Y en tercer lugar, por supuesto, me parece que es absolutamente imprescindible la discusión entre federalismo y unitarismo en la Argentina, porque si nosotros no somos capaces de vertebrar un país federal con capacidad regulatoria del Estado, con incentivos claramente a una cultura productiva para la distribución más equitativa del ingreso, vamos a ser esclavos de el centralismo lacerante, la cultura de la especulación financiera que nos destruye y obviamente la destrucción de un Estado que es vital para proteger a los que tenemos que proteger. Así que creo que ese es el tema de los 3 escenarios que se tienen que configurar, y este es un debate que nos debemos nosotros. Creo que el peronismo es mucho más grande que nosotros, que la patria, si todos pensamos que primero la patria, después el movimiento y por último los hombres, entonces lo que tenemos que plantear es si estamos de acuerdo en esto. Y si no estamos de acuerdo en esto, por lo menos discutámoslo. Nosotros creemos naturalmente que frente a un epicentro de crisis y frente a una crisis de carácter estructural, que es un fenómeno de carácter mundial, en donde el debate se da entre democracia versus corporaciones. O administramos el Estado por un periodo determinado con capacidad de alternancia, con democracia social, o somos víctimas solamente de corporaciones que cambian de empleados para administrar el Estado en función de sus propios intereses. Y la verdad es que nosotros necesitamos defender un solo interés, el del pueblo argentino. Y la verdad es que el pueblo argentino merece mucho más de nosotros y tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para, primero, evitar que estas posiciones extremas se apropien definitivamente de la Argentina para satisfacer sus propios intereses. Entonces, yo creo que hay un cúmulo de oportunidades y de posibilidades, pero lo que no podemos hacer es tener un criterio de resignación política o de perspectiva netamente conservadora. Hoy debe aflorar en cada peronista una rebeldía inmanente a eso que decía Perón. Cada uno de nosotros tiene en su mochila el bastón de mariscal. ¿Pensás que la situación económica complica las chances de que el peronismo tenga un candidato que esté en este momento en el gobierno? Naturalmente que eso puede ser así, pero también te vuelvo a insistir en las 3 perspectivas que tenemos. Las primarias nos deben fortalecer para dar un debate que nos permita construir un liderazgo. Es decir, usualmente nosotros lo que hacemos en la perspectiva histórica del peronismo es primero el líder, después los equipos y por último líneas generales que se visualizan como un programa de gobierno. Bueno, creo que ahora tenemos que hacer a la inversa. Solidificar un plan de gobierno que ayude a compilar un equipo para la ejecución de ese plan y obviamente el liderazgo a través de la voluntad popular en primarias. En primarias o en elecciones generales, pero las primarias claramente sean con fórmulas alternativas o candidato único, debe ser
parte de la manifestación de la voluntad popular. Una vez que logremos eso, después vamos claramente a las elecciones generales para disputar nuestros puntos de apoyo. Una vez que logremos eso, claramente nosotros somos los únicos que podemos garantizar el estado de bienestar, la capacidad regulatoria del Estado, la mejor distribución del ingreso, y somos los únicos que podemos garantizar la construcción de un país federal. Bueno, depende de nosotros. Entonces, creo que las elecciones de este año dependen más que de nosotros que del contexto o de la oposición. Vos planteas ideas, decís lo que hay que hacer, decís cómo hay que hacerlo, y no te has presentado como un precandidato. ¿Por qué? Bueno, porque entiendo que no hay que poner el carro delante del caballo hoy, y que es necesario tener una masa crítica y esperar una decisión que para mí es estratégica, que es la decisión de Cristina. Si bien ella ha dicho lo que dijo, me parece que es absolutamente imprescindible entender lo siguiente. Ella ha sido líder de nuestro espacio en la construcción de la victoria electoral del 2019. Y dentro de ese esquema hubo un proceso de construcción, acumulación de poder, en donde naturalmente ejerció un rasgo distintivo. Nadie puede dudar que la masa crítica del poder político en el año 2019 es atribuible claramente a Cristina Fernández de Kirchner. Las alianzas estratégicas de base territorial y con Sergio Massa y con otros componentes del espacio también solidificaron el triunfo electoral. El caso de Alberto como presidente, obviamente el liderazgo presidencial típicamente desde el punto de vista formal es también una condición de ejecución de las políticas públicas y forma parte del respeto que es esencial dentro de la gestión de gobierno. Ahora bien, las condiciones han cambiado. Los factores que han incidido en el gobierno, naturalmente lo hemos dicho, es decir, pandemia, guerra, que alteró los precios relativos, sin la capacidad de autonomía para el abastecimiento de energía, que es lo más perjudicial, más una sequía de alto impacto desde el punto de vista del balance cambiario. Muy bien, esto ha originado una redefinición del diseño político dentro de nuestro espacio y el resquebrajamiento también de las alianzas que se habían construido a partir del año 2019. Entonces, para reconstruir la red de alianzas y el sistema de apoyos y de consensos, es necesario, por un lado, que así como adoptó una decisión Alberto Fernández como presidente, es necesario que otros componentes del frente también lo manifiesten y en consecuencia se pueda redefinir la estrategia. Si va a ser claramente Cristina, me parece que ella es excluyente en la capacidad de apoyo y de acumulación. Y no lo va a hacer por otras razones que ella considere en términos de visión estratégica, entonces es necesario generar las condiciones para que las reglas de juego sean claras y contundentes. Hoy me da la impresión que las reglas, si bien son reglas electorales desde el punto de vista legal, desde el punto de vista político, aún son difusas, porque las reglas, para que no sean meramente formales y difusas, deben tener también reglas de comportamiento político. Por ejemplo, la presidencia del aparato estatal, por ejemplo, la capacidad de articulación de apoyos o territorio de base. Entonces, claramente el sistema competitivo desde el punto de vista electoral puede ser más nítido o menos nítido. Entonces me parece que hoy tenemos que ser capaces de dar un debate dentro de nuestra coalición y dar un debate con el resto de la sociedad, porque no tenemos que ser espera que transcribo un par de cosas porque has dicho muchas y muy importantes. A mí me da la impresión claramente que estás pidiendo que se den las condiciones para poder competir y que pensás que hoy no están dadas las condiciones. Sí legales, pero no políticas. Y por otro lado estás diciendo, bueno, ya tuvo un gesto Alberto, los otros dos componentes del Frente de Todos claramente son Cristina y Massa. Vos estás pidiendo que tengan un gesto similar, si es la decisión, que lo digan, para que los otros jugadores puedan entrar a la cancha en igualdad de condiciones. A ver, lo que yo transmito es, si Cristina claramente es la candidata, es excluyente en términos de cobertura del espacio. Entonces, pero esto no es una falta de respeto con competir con pero Cristina. Pero si no es, vos querés que quede claro y que deje de estar difuso. Eso es lo que estás pidiendo. Por eso yo creo que esas son las condiciones que puede tener un transcurso desde el punto de vista del tiempo y también de la conformación, porque no es solamente un esquema de candidaturas presidenciales. Acá hay que jugar yo sinceramente te digo con absoluta sinceridad, yo estoy abocado
a mi territorio, porque también creo que esa es mi contribución a un proyecto nacional popular y democrático. Pero no me quiero de ningún modo sustraer ni al debate ni a la discusión política, porque en el año 2019 propuse algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta. Primero, el fortalecimiento del Partido Justicialista como órgano de debate, de expresión y del sostenimiento del debate público. Segundo, planteé la necesidad de generar una constitución orgánica del Frente de Todos, porque la vertebración de una nueva coalición requiere de un aprendizaje en base al diálogo y al consenso, que no lo tuvimos. En tercer lugar, en estas condiciones tampoco quiero ser responsable de no haber dicho lo que pensaba. Está bien, está perfecto. Entonces, si se dan esas condiciones que claramente estás reclamando, que se den estas condiciones, luego de tener tu elección en el Chaco, vos podrías ser candidato, si se dan esas condiciones que estás reclamando. A ver, yo no quiero decir absolutamente nada, simplemente quiero decir que nosotros tenemos que ser muy claros y enfáticos en la defensa de nuestro proyecto nacional, popular y democrático. No querés un candidato conservador, lo dijiste recién claramente. Totalmente, no quiero un candidato conservador, quiero un candidato que sea capaz de expresar fielmente nuestro espacio nacional, popular, democrático, que sea peronista, que tenga garra, que tenga voluntad, que tenga coraje, que sea capaz de pelear por lo que hay que pelear. No quiero un candidato que todo el tiempo se resigne a vivir con los problemas que tenemos que vivir. En Argentina, no hay que pactar con las dificultades. O las vencemos o nos vencen. Por lo tanto, desde esa perspectiva quiero decir que voy a ser una voz que humilde, federal, pero quiero expresar lo que sentimos desde los pueblos del interior, de las provincias argentinas, de que es necesario y posible construir un nuevo país. Pero un país con base de cultura productiva, inserto en el mundo, serio, con calidad institucional, pero también con coraje para afrontar. Hola, ¿se cortó? Sí. Hola. No, seguí, por favor. No, está perfecto, eso es lo que quise decir. Ok. Bueno, vamos a ver qué dice mañana, habla Cristina. Veremos. Será un gran gusto escucharla. Jorge Capitaney, gobernador del Chaco, muchas gracias, muy claro, muy concreto, muy importante me parece tus palabras en días como estos, Jorge. Te mando un abrazo. Gracias, igualmente, un abrazo. Un país unido por la radio.